Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra lección de hoy día. En la lección de hoy, que es la lección número 7, vamos a ver variedades de la lengua, registros y lectos. Esta es la primera parte, eso significa que en una siguiente sesión vamos a ver una segunda parte. En esta sección ustedes habrán podido ver, ¿sí?, que lo que tenemos que revisar es el empleo de la lengua según la situación comunicativa y el grado de confianza. Como ustedes habrán podido ver en la página número 19 del texto, el empleo de la lengua, es decir, el modo en el que uno emplea el lenguaje, el modo en cómo uno habla, varía de acuerdo a la situación comunicativa en la que uno esté y de acuerdo al grado de confianza que uno tenga con quien está hablando. Las variaciones de la lengua son básicamente dos, ¿sí? Son el registro y el lecto. Veamos entonces en esta sesión el registro, es decir, vamos a ver los tipos de registro que existen, ¿no?, dentro de las variaciones de la lengua. Tratemos de entonces entender qué cosa es el registro, ¿no?, y qué tipos de registro existen. Muy bien, es importante que sepamos que el registro está estrechamente ligado a la forma en la que elegimos usar el lenguaje y que existen tres tipos de registro, ¿no? Existe el registro formal, el registro informal y el registro técnico o científico. Recordemos, sí, recalquemos que la forma en la que elegimos usar el lenguaje tiene mucho que ver, sí, con la situación comunicativa en la que estamos. Depende mucho de la situación comunicativa. Veamos entonces ahora el registro formal, ¿sí? Veamos cuál es la relación emisor-receptor en el registro formal y luego veamos las características de este registro. ¿Cuál es la relación emisor-receptor en el caso del registro formal? En la relación emisor-receptor en el registro formal es de poca familiaridad, ¿sí?, y hay desigualdad jerárquica. Esto significa que cuando yo me comunico formalmente, cuando utilizo hablar, elijo hablar formalmente, ¿sí?, elijo hablar según el registro formal, yo lo hago porque tengo muy poca familiaridad con la persona con la que voy a hablar, muy poca confianza, y además puede que exista desigualdad jerárquica como la que existe entre un profesor y su estudiante, como la que existe entre un jefe y su empleado. Veamos las características, ¿no?, del registro formal. En el registro formal se siguen las normas gramaticales, ¿sí? Se trata de hablar correctamente. Además, se emplea un léxico preciso, el más preciso posible. Se trata de que uno hable lo más claro posible. También se utilizan vocativos como usted, como señora, como don. Eso significa que, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona mayor, ¿sí?, a la que yo no puedo tratar como igual, ¿sí?, yo la saludo, le digo buenas tardes, ¿en qué puedo servirle, señora? ¿O en qué puedo servirle, señor? ¿O en qué le puedo servir, don Gonzalo? ¿Sí? Entonces ahí he elegido hablar
según el tipo de registro formal. Veamos ahora otro tipo de registro, el registro informal. Veamos nuevamente cuál es la relación emisor-receptor que existe en el registro informal y cuáles son las características de este registro informal. En el caso de la relación emisor-receptor en el registro informal, pues se da mucha familiaridad, los hablantes, es decir, el emisor y el receptor, tienen la misma jerarquía, hay mucha más confianza, ¿sí? Hay una relación mucho más familiar, porque claro, están en la misma jerarquía, la relación es horizontal. Las características del registro informal, pues existe un menor rigor, ¿sí?, en el uso de las normas gramaticales. No se pretende hablar, diríamos, tan correctamente, ¿sí? Nos damos un poco más de licencias para no seguir las normas gramaticales, pues hablamos en un lenguaje cotidiano, diríamos, ¿sí? Hablamos en un lenguaje cotidiano, ¿sí?, un lenguaje más familiar, y además se utilizan vocativos como tú o como vos, ¿sí? Yo puedo decir, hola José, ¿acaso vos quieres ir mañana a la pachanga de la Mariana, ¿no? Ahí estoy hablando pues en un registro informal, ¿no? Y he elegido hablar así precisamente porque pues hay mucha más familiaridad, ¿no?, con la persona, hay una igual jerarquía, ¿no?, una relación mucho más horizontal, como hemos visto anteriormente, ¿no? Por eso se habla así. Veamos ahora el registro técnico o científico. ¿Cuál es la relación emisor y receptor en este tipo de registro y cuáles son las características de este tipo de registro? En el caso de la relación emisor-receptor, en este caso ambos, ¿sí?, emisor y receptor, conocen un lenguaje técnico, es decir, comparten un lenguaje técnico con el cual se comunican, ¿no? Ambos son conocedores de un lenguaje técnico. En el caso de las características, pues diríamos que en este registro, ¿sí?, es importante que los hablantes sean de un ámbito profesional, ¿no? Es decir, el lenguaje técnico científico se utiliza pues cuando uno se comunica con otros profesionales, ¿no? Este registro es propio, diríamos, del ámbito profesional. También es un registro en el que se utiliza un lenguaje preciso, ¿no?, y neutro. También es un lenguaje, ¿sí?, el registro científico, en el que yo utilizo una cantidad abundante de tecnicismos. El ejemplo que está en el texto dice que un lenguaje técnico científico sería cuando yo hablo de la siguiente manera: el citoplasma se encuentra localizado dentro de la membrana plasmática, pero fuera del núcleo de la célula. Entonces ahí estoy utilizando, ¿no?, algunos tecnicismos, estoy utilizando pues precisamente un lenguaje propio de un ámbito profesional, un lenguaje preciso, un lenguaje neutro, ¿sí? Y yo no me comunicaría de ese modo si pues la otra persona, si el receptor no maneja también, ¿verdad?, ese lenguaje científico técnico. Muy bien, jóvenes, esa es entonces la
la lección de esta jornada. Vean ustedes que hemos visto tipos de registro. Sí, hemos visto que el tipo de registro está ligado estrechamente con la forma en la que elegimos usar el lenguaje, que depende de una situación comunicativa, ¿verdad? Sí, y luego hemos visto los tres tipos de registro: el formal, el informal y el técnico o científico. Muy bien, les deseo mucha suerte en el cuestionario que tienen que realizar después. Si requieren pues afianzar estos conocimientos, les recomiendo ver nuevamente el video y repasar el texto. Hasta la próxima.